Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros en Telesucesos y en Radio Sucesos. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Osvaldo Toscano. Osvaldo, el mundo ha visto y ha sido testigo en estos últimos días de lo que ha significado la muerte de Fidel Castro, y el ver la noche de ayer como mandatarios de diferentes países, sobre todo de América Latina, como Maduro, como Evo Morales y como el propio presidente Correa, dieron su discurso en la Plaza de la Revolución en el memorial de José Martí. ¿Cómo mirar y cuánto va a pesar en la política latinoamericana el fallecimiento de este líder que, si bien ya no era presidente o primer mandatario en los últimos años, continúa marcando una serie de pautas en América Latina? Claro, bueno, buenos días, Claudia. Sí, efectivamente es, digamos, una muerte física, pero no una muerte intelectual, ¿no? De hecho, la presencia de Fidel Castro en estas últimas décadas se ha visto marcada por digamos, su idea de fundar el Foro de Sao Paulo. Entonces, la influencia es enorme desde el ámbito intelectual. El Foro de Sao Paulo es lo que luego produce estos movimientos a nivel local políticos que toman el poder por la vía democrática y que están identificados evidentemente con lo que se llama el socialismo del siglo XXI, que es fruto de las ideas de Fidel Castro, ¿no? Es fruto de su, digamos, su capacidad, su enorme capacidad política y su enorme capacidad intelectual, que esto hay que reconocer, digamos, es un referente que ha dado forma a la política durante varias décadas. Creo que con la muerte de Fidel Castro empieza a cerrarse una etapa, ¿no? Que, claro, esto es un hecho que podría tomarse como simbólico en cierta manera, pero el socialismo del siglo XXI está de salida de alguna manera. En algunas partes y en otras podríamos decir que no. Vemos lo que está pasando en Nicaragua o vemos otras posiciones como el propio Ecuador. Hablamos de un tema ideológico y político, pero también es una especie de franquicia que se repite. ¿A qué me refiero? Desde discursos extremadamente largos que eran clásicos y característicos de Fidel Castro, que después empiezan a repetirse, ya sea en Venezuela, ya sea en Ecuador, con enlaces y con cadenas y con discursos de horas y horas de los primeros mandatarios. Eso es bajo el ejemplo del propio Castro. Sí, claro. ¿Cómo analizar este momento histórico? ¿Cuánto pesa su hermano Raúl, que es quien en este momento está a cargo de Cuba, y quién podría ser el heredero de estos procesos dentro de la propia isla? Ok, bueno, primero entender que dentro de la isla ya existe toda una serie de institucionalidad, unas instituciones que configuran el poder dentro de la isla. Es decir, claro, si es bien Fidel Castro y Raúl Castro están a la cabeza, pero el poder real está en manos de esta corporación, digamos, militar, ¿no? El estado militar policíaco se ve muy claro en el control del poder. Lo que pasa es que Cuba, en la etapa soviética, recibía ayuda de la Unión Soviética. Cuando cae el muro de Berlín, evidentemente esta ayuda desaparece y constituyen este proyecto llamado Foro Sao Paulo, y Venezuela se convierte en el nuevo benefactor, entregando tanto petróleo que Cuba empieza a exportar petróleo, no solamente claro, para su consumo interno, sino para que lo exporte Cuba a otras partes del mundo. Por supuesto, esta era la forma de ayudar a sostener este centro ideológico que en realidad es lo que provee Cuba. Una vez que Venezuela entra en crisis, entonces el régimen cubano tiene que verse obligado a acercarse. Osvaldo, pero cuando uno habla del apoyo de la Unión Soviética a Cuba, uno piensa en los años 60, que era la fuerza de la propia Guerra Fría. Pero si uno visita Cuba, ha tenido la suerte de estar en Cuba, grandes obras de infraestructura no se dieron ni con el apoyo soviético ni con el apoyo bolivariano, por decirlo así. Todas las obras grandes de Cuba son
hechas previa a la revolución. Sí. Entonces, ¿dónde se invirtieron los recursos? ¿Cómo se planificó? No podemos negar de los avances en salud y educación de Cuba, pero ¿dónde estaba el apoyo que recibían, sobre todo en la época soviética? Sí, lo que pasa es que voy a empezar por esto que has dicho al final, los avances en educación y en salud. Cuba, antes de la revolución, ya tenía buenos indicadores en salud y en educación, o sea, muy buenos indicadores, y reconocido como un lugar donde la educación, en la época de Batista estoy hablando, en la época de la dictadura de Batista, tenía ya buenos indicadores. Todo esto, lógicamente, estaba configurado dentro de un modelo que hoy llamamos nosotros capitalismo de amigos, es decir, lo que es el cronismo. Se hace negocios, esto? el Estado, el gobierno, haciendo negocios con ciertos grupos económicos, ¿no? Y no se puede hablar ahora del socialismo de amigos, que es algo similar, de lo que Es estamos muy viendo por cercano. denuncias en Brasil o en Venezuela o Claro, en otros países. es el mismo modelo. Esto es lo que pasó en la época de Batista y esto es lo que tienes en el socialismo del siglo XXI, que se dio cuenta que no puede ahogar el mercado completamente, pero lo tiene que controlar. Entonces, este control es el que configura ese matrimonio entre poder económico y político. Es lo que vivimos hoy, en realidad. Y esto había antes del castrismo. Entonces, ese momento histórico deja una serie de infraestructura, de avances en lo social, en la educación, en la salud. Llega el modelo soviético, que es el que se instala en Cuba, es decir, en todo sentido, desde el punto de vista, digamos, el mecanismo totalitarista bajo el cual se controla la sociedad es evidentemente soviético. No solo la Unión Soviética proveía de recursos, sino también de modelos y de ideología. Y esos recursos que se utilizan sobre todo para sobrevivir, porque básicamente la capacidad productiva de Cuba desapareció en los pocos años. El indicador más claro de eso es que Cuba dejó de ser el primer exportador de azúcar, cuando era el primer exportador de azúcar en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos recursos sirven para proveerse de lo básico, de alimentos, y la infraestructura, lógicamente, poco a poco se fue destruyendo. Lo mismo sucede en el caso de la ayuda que recibe de Venezuela, es exactamente igual, esos recursos se destinan a lo más básico. Y ahora con este acercamiento, digamos, tentativa de acercamiento, porque en realidad son una serie de elementos más de tipo cosmético que reales, buscaba la isla otra vez atraer inversores norteamericanos, permitir que vengan, pero bajo el mismo modelo. Pero ¿por qué hablar en pasado? ¿Qué va a pasar luego de la presencia de Donald Trump como candidato electo y a partir de enero ya de presidente de los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con estos acercamientos y con el famoso bloqueo? Porque con la administración de Obama ya se podía avisorar un fin del famoso bloqueo, pero con la nueva administración no sabemos qué va a pasar. Sí, bueno, a ver, el embargo económico que está desde el año 60 y que ha tenido varias etapas, se ha ido agravando, poco a poco se ha ido configurando como una estrategia mucho más dura. Se va a endurecer, lógicamente, el discurso. Se va a endurecer, pero ¿cómo romper ciertas cosas? Al mismo tiempo que se daban los funerales de Fidel Castro, aterrizaba el primer avión de American Airlines en Cuba. Entonces, ya hay una serie de aperturas hacia... Sí, pero eso te digo, son elementos más de tipo cosmético, porque lo que debería suceder en realidad es que empiece la isla a dejar que el comercio fluya, y esto no va a suceder. ¿Pero depende de la isla o depende de Estados Unidos? Depende de la isla, porque ahora el discurso de Donald Trump es claro, es decir, van a exigir que el régimen cubano facilite o empiece a disminuir el control sobre la sociedad civil. Eso es lo que ha pedido. Ha dicho, vamos a ver qué condiciones pueden crear ustedes para sus ciudadanos y poder avanzar o retroceder en el diálogo. Esta es una posición lógicamente mucho más radical que la que tenía Obama. Obama prácticamente, digamos, sin pedir mucho, accedió a ceder en ciertas cosas. Claro, el gobierno en manos de republicanos, porque no solo Donald Trump, sino que, digamos, el Congreso y el Senado está en manos de Cuba, republicanos. por otra parte, pide que Estados Unidos pague una deuda por el tema del bloqueo, y dice, Estados Unidos nos debe tantos millones de dólares por el problema que causó la isla. Sí, pero este es parte del discurso, digamos. El bloqueo no es bloqueo, en realidad es un embargo económico, dadas las expropiaciones que realiza el gobierno de Fidel Castro a partir del año 60 a ciudadanos americanos e inversionistas americanos. Entonces, claro, el gobierno de los Estados Unidos lo que decide a partir de eso es crear un embargo donde ninguna empresa o ciudadano americano, incluso no pueden viajar a Cuba, tenga posibilidad de generar transacciones con Cuba, pero Cuba puede comerciar con el resto del mundo. Lo que pasa es que Cuba es muy mal pagador.
Sí, pero ¿cómo podía comerciar con el resto del mundo, pero no era parte de la OEA, por ejemplo? Sí, pero hay una serie de elementos que contradicen la posible apertura hacia el resto del mundo frente a la posición norteamericana. Claro, lo que pasa es que este embargo es una acción que se toma por influencia de ciertos congresistas cubanos que luego, lógicamente, en procesos electorales llegaron al Congreso de los Estados Unidos y ellos promueven la famosa Ley Helms-Burton, ¿no? Pero sí puede comerciar con Estados Unidos Cuba. De hecho, es el principal socio comercial. Lo que pasa es que lo tiene que hacer bajo ciertas condiciones. Tiene que hacerse bajo obtención de unas licencias que del 99% de las veces se aprueban y tiene que pagar de contado. Pero existe este comercio. Lo que pasa es que ahora, con el discurso de Donald Trump, le está diciendo, sí vamos a trabajar en esa línea, pero usted tiene que cambiar algo. Usted tiene que trabajar en el respeto a los derechos humanos, en las libertades de los ciudadanos cubanos. Digamos, está pidiendo unas condiciones diferentes para poder negociar. No está diciendo que no, pero le está diciendo al régimen, ustedes tienen que ceder. Sí, porque de todas formas Estados Unidos tiene, digamos, el poder de negociación está en manos de ellos. Entonces yo creo que esto va a presionar al régimen, sobre todo por la crisis económica que están viviendo. Venezuela ya no es la fuente de recursos que era en el boom petrolero. Van a tener que negociar. Y Raúl Castro no es Fidel Castro tampoco. Y claro, ya la fuerza, digamos, la presencia del liderazgo es diferente y van a tener que negociar. Lo que pasa es que hay que entender que hay que negociar con este aparato militar policíaco, ya no es solo Raúl Castro. Digamos, toda una estructura que está 60 años ahí enquistada, unas estructuras de poder muy difíciles de trabajar, digamos, la ideología está como eje central de todo esto. Entonces, sí, son unas negociaciones duras que del otro lado tienen también una posición dura, que es la posición de Donald Trump. ¿Qué pasa con América Latina? Escuchábamos ayer los discursos del presidente Evo Morales, del presidente Maduro, del presidente Correa. Este último mencionaba, Cuba es el único país de América Latina que acabó con la desnutrición infantil, por ejemplo. ¿Qué pasa con el resto de América Latina que sigue viendo en Cuba un referente, ciertos sectores de la población y ciertos gobiernos de América Latina? Sí, yo tengo aquí una apreciación personal. Yo creo que el socialismo del siglo XXI está de salida. Entonces requiere, digamos, volver a estas bases ideológicas y retomar estas fuentes de liderazgo. Estoy seguro que Fidel se va a convertir en un actor, digamos, tácito de las elecciones o de los procesos democráticos que se van a dar. Pero Fidel fue cambiando, se habló muchísimo y se ha hablado muchísimo en estos días de la reunión que tuvo la inicial con la Iglesia Católica, con Papa Juan Pablo II en el año 96 en Roma. Posteriormente la visita de los papas a la propia isla y el hecho de que el Papa Francisco desde la isla se conectó con la juventud norteamericana. Entonces, ¿qué está pasando? Osvaldo habla del final del socialismo del siglo XXI, en cambio otros hablan de que se está reestructurando y fortaleciendo. Sí, sí, evidentemente esto es la teoría esta famosa del péndulo, ¿no? Digamos, el péndulo está, este rato va a la derecha, sin dudas, ¿no? ¿Pero en todos los países o en uno que otro? Es una corriente a nivel mundial, digamos, no se va a dar en todos los países, pero tiene una influencia enorme, el triunfo de Donald Trump, el triunfo del candidato de derecha en Francia ayer o antes de ayer en las primarias, el triunfo del alcalde en Río de Janeiro, es decir, el péndulo está girando sin duda. Claro, pero esto no significa que va a desaparecer el socialismo como tal, se configurará, se adaptará. Creo que sería sano eso, es decir, dejar estas ideas o vestigios de la Guerra Fría, porque esto es lo que estamos viviendo ahora, los frutos de esas ideas sostenidas en el tiempo. Y modernizarse, digamos, una izquierda que acepte los errores, que haga juicios de valor utilizando las mismas escalas morales que hacen con la derecha, por ejemplo. ¿Cómo entender que haga juicios de valor utilizando la misma escala moral que con la derecha? ¿Cómo explicarnos esto? Con el caso de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Uno ve la prensa en la época de cuando muere Pinochet, y la adjetivación usada en la época es absolutamente diferente a la moderna. ¿Cómo comparar Pinochet y Castro? ¿Cuántos años fue gobierno Pinochet y cuántos años fue Castro? ¿Cuántas víctimas dejó Pinochet y cuántas víctimas dejó Castro? Yo miraría a que, digamos, Pinochet es un dictador. Hay una diferencia entre dictador y tiranía, ¿no? Entonces la dictadura está, digamos, un gobierno de orden autoritario, pero que está muy, muy metida en el tema político. Y las tiranías
digamos, el mismo modelo autoritario prometido en varios aspectos, ya no solo en el ámbito político, sino en varios aspectos de la vida de los individuos. Tal es así que, por ejemplo, en Cuba nada gira si no es alrededor del líder máximo, que en este caso es Fidel. ¿Cómo entender esto, digamos, hacer una valoración? Yo creo que más allá del número de muertos o número de desaparecidos, digamos, son dos regímenes que son perniciosos, son todo lo contrario a una sociedad moderna, evidentemente, pero tiene que valorarse bajo el mismo sistema moral. No puedo decir Pinochet era el criminal y Fidel Castro era el héroe, digamos, cuando los dos tienen en sus manos muertos y por las mismas razones. Entonces, esto es lo que hay que tratar de sobrepasar, creo yo, porque esta especie de endiosiación de los tiranos o de los dictadores es malicioso, porque no vamos a aprender nada de eso. Entonces yo creo que una izquierda moderna tiene que empezar a hacer esos juicios de valor. Sí, la derecha está disminuida, lógicamente la izquierda ha hecho muy buen su trabajo, alguien que se declara de derecha es alguien básicamente identificado con todo lo malo de la sociedad, sí, pero eso no es así, ese es el discurso de la izquierda. Si una derecha liberal que defienda valores como digamos, el mercado libre, las transacciones entre individuos que no estén marcadas por las ideas de un grupo que domina el poder, creo que son cosas que hay que rescatar para que se pueda hacer un discurso maduro, digamos, de sociedad, ¿no? Hay que rescatar varias cosas, pero ¿cómo escribir la historia? Si Osvaldo tendría que escribir la historia de América Latina, ¿cómo tener una balanza para analizar errores y aciertos de gobiernos de derecha, de gobiernos de izquierda, de dictaduras o autoritarismos? ¿Cómo buscar un análisis histórico, que es lo que nos está haciendo falta como América Latina, no solo como país, para dimensionar el papel de cada mandatario, de cada líder de nuestra región? Sin duda. Bueno, lo primero que yo haría, ya que me has dicho una tarea que es súper difícil hacer, es entender que, claro, la historia de las sociedades se va escribiendo digamos, por hechos fragmentarios que luego configuran una realidad. Esto significa que, por ejemplo, entender el proceso en Chile con Pinochet no es simplemente hacer un juicio de valor sobre lo que hizo Pinochet, sino que hay que entender qué sucedió antes y tratar de hacer una valoración, digamos, utilizando estos elementos fraccionarios de la historia para entender qué es lo que sucedió. ¿Por qué llegó Pinochet? Esa sería la pregunta. Y después, ¿por qué llegó Fidel Castro? Es igual, claro, uno podría fácilmente referirse a la intervención norteamericana. ¿Quién en su sano juicio puede negar eso? Pero constituir una historia en donde se haga una valoración de los hechos históricos, entendiendo todos estos fragmentos previos y que se dan en el mismo hecho histórico, creo que requiere de una posición, lógicamente, con una visión menos metida en la ideología y más metida en los hechos, ¿no? Creo que eso es lo que nos falta. Lamentablemente, desde el ámbito histórico, muchos de los historiadores en Latinoamérica tienen formación marxista, lógicamente, están muy identificados con la izquierda, entonces claro, la historia se ha escrito a partir de eso. Pero muchos de los propios historiadores están en las universidades norteamericanas, viven en Estados Unidos, son norteamericanos y son el pensamiento de la izquierda del mundo. Sí, claro, porque en los años 60 la escuela de Frankfurt, que es una escuela marxista, se tomó las universidades, los profesores digamos, de disciplinas del área social en Estados Unidos son de orden marxista. Habermas y toda esta gente de la escuela de Frankfurt son los que configuraron luego movimientos contraculturales como el movimiento hippie, como los mismos, ahora en las elecciones de Hillary Clinton uno vio eso de forma clara, es decir, el progresismo se ha formado en las universidades de los Estados Unidos, pero es que este es el mundo de las ideas, ¿no? Tienes un grupo de teóricos que fueron huyendo de la Segunda Guerra Mundial a las universidades de los Estados Unidos, bueno, hoy tienes los frutos, ahí están los frutos, digamos, esto es lo que ves hoy. En Latinoamérica te diría que es mucho más grave porque todo lo que existe, sobre todo en el campo de la historiografía, son pensadores muy interesantes, todos muy inteligentes, lógicamente, pero identificados con la izquierda. Entonces se está escribiendo una historia que tiene una parcialización clarísima. Y uno debería pensar en una historia de Pinochet, de Fujimori, de Correa o de Uribe a lo largo del mundo andino, por ejemplo, que cuenten con una visión mucho más global, ni de izquierda ni de derecha. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo conseguirlo? Los medios de comunicación pueden ser muy buenos aliados, pero ¿cómo hacer un análisis histórico real? Con cifras, con datos y con las mismas escalas para medirlos a todos. Exactamente. Yo creo que el tema está por convertir eso en un hecho académico, ¿no? Y un hecho académico requiere
digamos, de posiciones neutrales en este sentido y un análisis de los hechos, sí, con cifras, con valoraciones, lógicamente, porque no todo se puede reducir a cifras, pero que permitan esta discusión, y ese es el problema, que no se permite esta discusión. Fíjate, querer hacer una revaloración del gobierno de Pinochet en Latinoamérica es casi suicidarte desde el punto de vista, digamos, como profesional, porque van a decir, oye, no, este es un tipo de derecha que quiere defender a Pinochet. No es así. Sí, claro, tiene muertos en sus manos, lógicamente eso hay que poner sobre el papel. Pero también, ¿qué llevó a que Pinochet ascienda al poder? También hay que poner sobre el papel. ¿Qué cosas ¿Y qué sí políticas consiguió? Económicas desde Pinochet se mantienen hasta la actualidad también? No, porque podríamos hacer el mismo, fíjate lo que dices, Fidel Castro logró avances en educación y en salud, que siempre, lógicamente, se puede cuestionar eso. Lo mismo, digamos, de Pinochet, ¿qué logró en el ámbito social? ¿O no hubo nada? Entonces, aparentemente, esta discusión es una discusión que te llevaría, digamos, a entender los procesos político-económicos de Latinoamérica de una manera más amplia. Eso es lo que yo creo que debería hacerse, pero necesitas una academia independiente, no una academia que esté sujeta a la rectoría de un ente que controla todo para, digamos, adoctrinar al resto de la población. O sea, en Cuba eso no sería posible, es imposible. Tú me dices, en educación, ¿qué logró Fidel Castro? Que yo te hago la pregunta, ¿qué educación puedes tú, o cómo puedes tener educación de calidad donde no existe libertad de pensamiento o de expresión? Porque no existe. ¿Qué educación de calidad puede existir donde no existe el flujo libre de conocimiento? Es decir, no tienen acceso a Internet. Crítico. Sí, o los libros. Fíjate cómo los libros son regulados por el ente de control. Ok, es lo mismo, no en la misma escala, lógicamente, pero es lo mismo cuando tienes un ente superior que controla toda la educación. Ahora, viniendo hacia Ecuador, ¿cuánto pesa el tema de Cuba hacia Ecuador? Estamos en un proceso electoral, mucha gente ecuatoriana ha sido admiradora de Fidel Castro, en esta figura que en algún momento le hemos dicho acá, del David frente al Goliat, que del el mundo norteamericano, una resistencia, lucha contra el bloqueo y una serie de elementos. ¿Cómo puede influir esto en la política ecuatoriana actual, además viviendo un proceso electoral? Sí, bueno, tiene una presencia enorme porque muchos de lo que llamamos hoy clase media y media alta fue formada en esta etapa donde esta idea romántica de la revolución donde y la todos lucha querían ser Che Guevara o Fidel Castro. Sin duda, ¿no? Todos querían tener esta era la bandera insigne de lucha. Sí, pero hay una cosa de fondo. Aquí hay que entender que hay un voto, igual que en Estados Unidos, un voto oculto. Este voto oculto, este voto vergonzante que dices, ¿no? Es decir, un voto que la gente no declara en las encuestas, es un voto que no está, desde mi perspectiva, siendo aprovechado por nadie, porque es verdad, yo admiré, este es el pensamiento, yo admiré al Che Guevara en esta época, pero después con la información que he recibido, me he dado cuenta de que no era tal cosa. Pero claro, lo que pasa es que no encuentras una opción diferente para elegir. Entonces, un mensaje, nuevamente, como te dije en alguna entrevista anterior, un mensaje claro, un planteamiento de derecha claro, es posible que pueda captar ese voto oculto. Entonces, esto puede tener una Pero dentro del análisis del famoso voto oculto que siempre ha estado en el país, ¿hacia dónde va el voto oculto actual? No va hacia el propio gobierno. Las personas, de pronto, el voto oculto son quienes van a votar por mantener una tendencia. O sea, ¿cómo diferenciar hacia dónde va el voto oculto o el voto de los indecisos? Claro, lo que pasa es que eso te digo, hoy no tienes una opción clara, digamos, entre izquierda y derecha, digamos, no hay un planteamiento claro. Hay un mix, partidos de centro, muchos de izquierda, algunos identificados, pero digamos un partido de derecha que pueda captar eso, ¿no? Es lo mismo que ha pasado, te digo, en Estados Unidos, donde tienes una población que son trabajadores, gente que vive el día a día, que claro, si existe, por ejemplo, el aumento de 50 centavos en la pasta de diente, lo van a sentir, y ellos están esperando, oye, ¿quién nos ofrece algo diferente? Porque ya hemos vivido esto de aquí. Pero como no existe ese discurso, lógicamente ese voto oculto se dirigirá a cualquiera de estas otras opciones que hay. Desde el punto de vista de los movimientos de izquierda, lógicamente Fidel Castro va a dividir, ¿no? Porque por un lado hay unos partidos de izquierda que han dicho sí, sentimos mucho, murió, pero no han topado más el tema porque han dicho sí, hay cosas que no nos ha gustado y que no creo que vale la pena
destapar nuevamente eso. Y por otro lado tienes a grupos que han dicho, sí, vamos a tomar como bandera eso, ¿no? Has visto algunas marchas que han salido para conmemorar, me parece que en la Casa de la Cultura hay algo para conmemorar, digamos, homenajear al líder. Y además líder. la figura de Fidel Castro ha estado muy involucrada con la cultura ecuatoriana. Uno puede pensar en Guayasamín, puede pensar en escritores, puede pensar en una serie de personalidades del ámbito cultural ligados a la figura de Castro. Sin duda, claro, porque Fidel Castro es un político quizás el político más hábil que has tenido en América en los últimos 2 siglos, porque es increíblemente hábil y él logró aglutinar alrededor de él a la inteligencia latinoamericana, ¿no? Acuérdate que García Márquez era su amigo personal y fue, de hecho, una especie de mensajero oficial con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Iba a reunirse con Kennedy. Entonces, claro, esto ya te da una idea de la habilidad que tenía Fidel Castro. En eso hay que reconocerle. Hay que reconocer muchas potencia. cosas, Sí. y hay que analizar. Lo único que nos permite generar buenos análisis es personas como Osvaldo Toscano, que nos acompaña hoy, pero también el paso de los días. Uno mira la historia con otros ojos cuando los días van pasando y empiezan a sentarse las situaciones. Fidel Castro indudablemente ha sido una figura que ha marcado la política de América Latina y del mundo durante el siglo XX y parte del XXI. Pese a que era fallecido el pasado viernes, sigue su pensamiento, su ideología, su figura, generando una serie de inquietudes, marcando tendencias, marcando opinión. Así es que gracias a Osvaldo Toscano, gracias a ustedes que nos han acompañado. Vamos a ir a una pausa y estaremos dialogando con Fabricio Villamar, quien lidera el movimiento Ahora. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Damos la bienvenida a Fabricio Villamar, quien es líder del movimiento Ahora, que es parte de todo lo que tiene que ver con Compromiso Ecuador y el apoyar al candidato Guillermo Lasso para la primera magistratura del Estado. Fabricio, hemos visto en los últimos días lo que ha pasado con la candidatura de Fernando Villavicencio. ¿Cuál es la visión de Fabricio Villamar frente a la posición del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Electoral? Hola Claudia, amigos, amigas, buenos días. Bueno,
yo siento que existe un proceso de persecución a Fernando Villavicencio, pero más que a Fernando, a la candidatura que tenga las posibilidades de ganarle a Alianza País en las próximas elecciones. No es la primera vez. En el año 2013 también descalificaron a Uquitituaña, que era el binomio de Guillermo Lasso inicialmente. En esta vez, este proceso lo que ha determinado es que la alianza Creo-Suma tenga todos los problemas que puedan imaginarse para la inscripción de sus candidatos a asambleístas. Pero ¿no le da también a Creo-Suma, a la Alianza 21-23, mayor imagen y mayor presencia en medios al estar objetando las candidaturas? Porque no es lo mismo que al señor Vanegas de Guayas, que precisamente hoy leíamos la noticia de que va con sombrero o sin sombrero en la papeleta. El tribunal exige que vaya sin sombrero. Igual podemos decir del candidato socialista de la provincia de Guayas, el que representa o su figura es tico sale con máscara o sin máscara en la papeleta. Son temas muy puntuales y a veces generan hasta risa, pero no da mayor imagen a la lista 21-23 el hecho de que tanto se ha discutido la candidatura de Villavicencio. Sí, pero ese posiblemente sea un efecto que no calculamos. Y no se trata de un efecto de victimización, se trata más bien de una pelea constante por inscribir candidatos que puedan tener la fuerza suficiente para ganarle al correísmo desde la ciudad de Quito, en Pichincha y en todo el país. En función de eso, es evidente que ha habido una utilización de todo el aparato del Estado, no solamente en el Consejo Nacional Electoral, luego en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, sino adicionalmente en las Cortes. A Fernando Villavicencio le pusieron hasta hace una semana una orden de prisión. Y antes tuvo otra, por la que tuvo que estar escondido de la justicia ecuatoriana, o de la falta de justicia ecuatoriana. Villavicencio y Jiménez han sido dos personajes que han denunciado temas. Clever Jiménez como asambleísta, Villavicencio como asesor del asambleísta, y todo el país ha estado pendiente de lo que pasa con estos dos personajes. Ahora no puede inscribir la candidatura. ¿Cómo lo va a asumir Compromiso Ecuador cuando se queda sin candidato en el distrito norte de la ciudad capital? El día de hoy, a las 10:30 de la mañana, tiene que darse una rueda de prensa en donde se explica qué es lo que ha pasado con la candidatura de Fernando y con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. La notificación se hizo anteayer. Por lo tanto, hasta el día de hoy se puede reemplazar esa candidatura. Este anuncio se lo hará hoy a las 10:30 de la mañana y con eso se cerrará este tema. Pero lo que queda de importante en esto es que durante 10 años la Asamblea no ha tenido un solo proceso de fiscalización. En 10 años no ha habido un solo proceso de fiscalización, a pesar de que sí ha existido el caso del Comecheques, del primo del presidente sin título, de los múltiples contratos en Petroecuador. Pero ahí, ¿cómo diferenciamos lo que el presidente dijo en Enlace Sabatino? Esos son simples pillerías, lo que sí es corrupción es lo de Petroecuador. ¿Cómo diferenciar? La pillería es corrupción y robarse $1 millón es corrupción. ¿Cómo pensamos en eso? El que mata la vaca como el que le ata la pata. Robarse $1 del Estado ecuatoriano es malo, robarse 1.500 millones del Estado ecuatoriano es malo. La corrupción no se mide por la cantidad de plata robada, se mide por el hecho. En tal sentido, yo creo que Fernando Villavicencio, sin haber sido electo asambleísta, ha hecho el mejor trabajo de fiscalización que se haya podido ver en el Ecuador en los últimos 10 años. Pero esto yo creo que para los próximos meses y para el debate en los próximos 86 días, lo que nos deja de lección es que hay que proteger a las personas que denuncian corrupción. Y dentro del sector público, todos los funcionarios que sientan, que crean, que tengan documentación, que indique que en este país ha habido gente indelicada con los recursos públicos, tienen que sentirse protegidos para poder denunciar abiertamente y poder probar los casos de corrupción, buscar a estas gentes, someterles a un juicio y, de ser el caso, hacerles devolver lo robado. Vimos las declaraciones de Fabricio en otros medios y también el comunicado que nos llegó. ¿Qué pasaría si vuelve el país a votar por Alianza País? Hemos tenido 10 años de Alianza País. Podríamos condenarnos a 4 años más de correísmo o a 8 años más de correísmo. En 86 días tenemos la posibilidad de salir de 10 años de este proceso. Vale la pena entonces preguntarles a los ecuatorianos si están dispuestos a que continuemos en este proceso o si es que están buscando una salida. Y si es que están buscando una salida, nosotros estamos proponiendo una alternativa que le genere al Ecuador empleos,
que genere responsabilidad en la administración pública, que desde nuestro lado, en nuestro aporte como movimiento ahora en Compromiso Ecuador y en la plataforma que impulsa la candidatura de Guillermo Lasso, es devolverles competencias y recursos a los municipios, de tal manera que el empleo se pueda generar desde las ciudades con muchísima potencia. Es decir, volver a mirar al mundo de lo local, a ver a los gobiernos autónomos descentralizados que hagan honor a ese nombre, autonomía, descentralización y recursos. ¿Cómo hacerlo en época de crisis? Cuando además se habla, y parte del discurso de Compromiso Ecuador y de Creo es disminuir impuestos. ¿Cómo conseguir el Estado ecuatoriano los suficientes recursos para dotar a los municipios de suficientes medios para su trabajo? Yo pongo dos ejemplos. El primero, este es el gobierno que le quitó a la ciudad de Quito el FONSAL. Y el FONSAL era una preasignación que salía de los impuestos que los quiteños pagamos. Y nos servía para mantener la centralidad histórica y el cuidado de todo el área patrimonial. Este es el gobierno que nos quitó eso. El otro ejemplo que tenemos para reasignar recursos es cuando cada una de las personas que nos está viendo matricula su auto, le cobran el impuesto verde o el impuesto por contaminación ambiental. Ese impuesto, en el caso de la provincia de Pichincha, es de 29.5 millones de dólares hasta el año anterior. De esos recursos, ¿sabe usted, Claudia, cuánto regresa a la provincia de Pichincha para descontaminación? Cero. No regresa un centavo. Pero no lo cobra el propio municipio con las nuevas competencias del municipio. El municipio no cobra esos recursos. Cuando tú pagas la matrícula, pagas la patente de rodaje, pagas el impuesto del carro, pagas un montón de cosas, incluido el impuesto verde, pero ese impuesto verde se va al bolsillo del gobierno nacional y no regresa un centavo para limpieza del ambiente. A las personas que nos están viendo, si es que se asoman a la ventana y logran ver la nube de smog que hay o quienes vienen desde el Valle de los Chillos, nos están escuchando en sus autos, ven una nube negra sobre Quito. Pues bueno, a ellos se les cobró un impuesto y con la plata que se les cobró no se invierte en volver a limpiar el ambiente. Entonces, este es el tipo de cosas que nosotros peleamos y que se tienen que quedar esos recursos en las ciudades. No hablo solamente de Quito, en el caso de Guayaquil la recaudación es de alrededor de 26 millones de dólares, en donde también tienen problemas ambientales. Hay que recuperar competencias. ¿De quién es la competencia de hacer parques? De los municipios. ¿Qué hace el gobierno central construyendo el Parque Samanes? Entonces, tienes que devolverles competencias a los municipios, pero con recursos. ¿Y cómo evitar el cruce de competencias? Porque una cosa es lo que el gobierno hace en las ciudades y otra cosa es lo que los municipios hacen. ¿Cómo evitar cruce de funciones y que cualquier gobierno, que sea de Alianza País o de cualquier partido, no empiece a competir con los alcaldes? Cumpliendo la Constitución. La Constitución dice exactamente desde el artículo 260 hasta el 268 cuáles son las competencias que tiene cada ente de gobierno. El gobierno central en este momento, el presidente de la República, se mete a hacer obras en cada ciudad para conseguir votos. Eso no es correcto, porque le quitas la potencia a los gobiernos locales. ¿Y cómo buscar eso desde el legislativo? Porque un eje fundamental y lo que siempre ustedes han propuesto es división de funciones, cómo garantizar desde el legislativo fiscalizando que las competencias se cumplan en cada uno de los estamentos, gobiernos autónomos o gobierno central. El 3 de diciembre del año pasado se aprobó una reforma constitucional que le quitaba a los municipios, por ejemplo, la posibilidad de construir escuelas o construir hospitales. ¿Quién sabe más por dónde está creciendo las ciudades que los municipios? Lo lógico es que los chicos, los hijos de familia, estudien cerca de su casa en una escuela con calidad, pero que tenga calidad. De tal manera que tienes que devolverles a los municipios no solamente la competencia de construir infraestructura educativa, sino también de poder influir en el currículo para saber qué aprenden los chicos y que lo aprendan con calidad. Me parece que ese es uno de los grandes retos que hay que fijarse a futuro. Lo otro es cómo vamos a hacer con el tema del turismo, porque necesitamos hacer que vengan nuevos recursos a las ciudades. La propuesta de generar 1 millón de empleos, ¿cómo la vamos a sostener? Y eso es brindando seguridad jurídica. Seguridad jurídica, pero al mismo tiempo vemos que, por ejemplo, se está aprobando la nueva ley de feriados en la Asamblea Nacional. ¿Está bien o está mal? ¿Genera más turismo o menos turismo? ¿Genera más o menos trabajo en el país? Porque por cada día que tengamos vacación, ¿cuántas empresas dejan de trabajar? O sea, por un lado es muy lindo y muy bonito tener feriados, pero por otro hay que ver el costo económico de los mismos. Pero es que esa es una apuesta para generar turismo interno. Y en el turismo interno tú no traes $1 de afuera, sino que gastas los pero dólares que se producen redistribuyes internamente. Sí, redistribuyes.
pero no generas más economía. Básicamente redistribuyes la plata que se genera en el mismo país. Y lo que necesitamos es que alguien en Nueva York de sus ahorros decida venir a gastárselos en el Ecuador. Y esa plata no necesariamente tiene que ir al Sheraton, al Oro Verde o a los grandes hoteles. Necesitamos promover turismo comunitario. El sistema de Airbnb que funciona tan bien en otros países, necesitamos que funcione en el Ecuador también. Y necesitamos que el Ecuador crezca en oferta hotelera, pero además tenemos un problema enorme cantidad de plazas de empleo. Sí, pero además tenemos un problema gravísimo, y es que el Ecuador es un país carísimo. Para un visitante extranjero, el Ecuador es un país carísimo. Tú pagas en un hotel en el Ecuador lo mismo que estarías pagando en Venecia o en Inglaterra o en Nueva York. Entonces necesitas Ahora, hay generar... varios Ecuadores, esos son los parámetros de Quito, Guayaquil, que tienen X nivel de precios en restaurantes y en hoteles. En el resto del país es otra historia. No, es lo mismo en Galápagos y es lo mismo en el Oriente y es lo mismo en Cuenca. Entonces, sí me parece que si es que nosotros no asumimos que nadie se hace rico de la noche a la mañana, excepto si trabaja en el gobierno. Y pero ese excepto, necesitas... ¿cómo funciona? ¿Cómo es posible que un funcionario público se haga rico de la noche a la mañana? Ahí bueno, estamos volviendo al tema del problema. Ese es el problema de buscar un gobierno que administre la cosa pública, los recursos públicos, con ética. La plata del Estado no es que no es plata de nadie, es plata de todos. Pero el hecho de decir no es de nadie y es de todos genera dificultad de comprensión, porque si es de todos, nadie se siente con la potestad de reclamar invirtieron mal o invirtieron bien. Esa es parte de las cosas que hay que corregir. Mientras el gobierno se ha llenado la boca hablando de la silla vacía, nosotros tenemos que comenzar a hablar de la silla llena. ¿Y cuántas sillas vacías se han ocupado en administraciones locales o nacionales? Muy pocas. La administración de Alianza País en la ciudad en los últimos, desde hace 7 años hasta hace 2 años, no dio espacio para que un solo ciudadano se pueda expresar en el Consejo Metropolitano de Quito. Yo como ex concejal lo vi, protestamos, pero cuando tienen la mayoría se pasan por encima de la ley. Por eso parte de las cosas que hay que buscar es no solamente hay que cambiar de presidente, porque eso te permite cambiar de forma de gobernar y te brinda ciertos márgenes de seguridad. Pero también hay que cambiar de asamblea, porque esta forma de gobierno se asienta en leyes que han sido emitidas por la asamblea. Si cambias la asamblea y no cambias de gobierno, no cambia nada. Si cambias de gobierno y no cambias de asamblea, no cambia nada. Hay que cambiar presidente y vicepresidente, y hay que tener una mayoría suficientemente sólida en la asamblea para poder darle un nuevo rumbo a este país. Y ustedes como Compromiso Ecuador buscan que la gente vote por los candidatos de las listas de Compromiso Ecuador. ¿Cómo ir consolidando, cómo ir marcando una especie de señal para saber por quién votar en las urnas? Hay demasiados candidatos, Fabricio, y las personas ni siquiera conocemos quiénes mismos están, ni por quién mismo podemos votar. Bueno, el primer ejercicio que tienen que hacer los ciudadanos, porque en este momento la responsabilidad ya queda en manos de los ciudadanos, es elegir a quién van a mandar a la asamblea. Si van a mandar al payasito, si van a mandar al concursante, si van a mandar al futbolista, es responsabilidad de los ciudadanos. Entonces el primer ejercicio es saber por quién no votar. El segundo ejercicio es, de las propuestas que se hagan, hay que escoger. Y la tercera es aprender cómo funciona el sistema de asignación de escaños, el sistema de asignación de puestos para llegar a la asamblea. Y la gente piensa... Pero eso huele a algo esotérico y difícil de entender. Entre la fórmula de Hunt y el método de D'Hondt y el de Webster, difícilmente uno sabe cómo debe o cómo funciona la distribución de escaños. Yo creo que esa es parte de las responsabilidades que tienen que asumir las organizaciones políticas para los próximos 3 meses. Y hay que explicarles a los ciudadanos que si es que de su papeleta hacen una rayita por cada partido... Se votan por los primeros de lista, por ejemplo. Exactamente. Matan sus posibilidades de que su candidato llegue a la asamblea. Los candidatos que llegan son los que representan a las listas que tienen más votos. Las listas, el total de los candidatos. El famoso voto en plancha. Lo que le llaman el voto en plancha. Pero si es que los ciudadanos no comprenden o no se les explica o no somos absolutamente claros de cómo funciona el sistema, es bastante probable que Alianza País vuelva a tener una alta representación, porque su gente sí, sin preguntar, agarra y hace una sola raya.
parte de las... Ustedes tienen que trabajar como movimientos políticos, como partidos políticos. ¿Qué ocurre también con el control electoral? Todavía hay discusión sobre los contratos del Consejo Electoral, cómo buscar que la voluntad de todos nosotros se respete, que el voto se cuide y efectivamente por lo que uno votó se convierte en una realidad, ya sea en la legislatura o ya sea en el Ejecutivo. A ratos parece que tuviéramos muchos habitantes de muy pocos ciudadanos. Yo creo que lo que necesitamos es que los ciudadanos se apersonen de su responsabilidad. Y esto es, quienes van a votar al último, quédense hasta el final, hasta ver el conteo. Y quienes están de vocales de mesa asistan, sean parte de esta jornada. Tienen que ser parte, pero cuidado, en ninguna junta electoral se les ocurre decir el conteo es reservado, el conteo es secreto, aquí no puede haber nadie, cuidado. El conteo es público y tiene que ser cantado, se exhibe la papeleta y se enseña a todas las personas y esa papeleta, el resultado de esa papeleta es el que tiene que anotarse. Va al acta Y directamente. este es un ejercicio que, si bien no van a poder hacerlo todas las organizaciones políticas, y hemos hecho todos los esfuerzos porque entre las organizaciones políticas se busque compartir las responsabilidades, la responsabilidad mayor para cuidar el voto es del ciudadano. Que el ciudadano cuide su voto y que lo que aparezca en el acta es lo que el ciudadano quiso, no lo que el Consejo Nacional Electoral, que es el que cuenta los votos, quiere. Es cuidar nuestra voluntad y nuestra decisión en un momento dado el próximo 19 de febrero. Queremos agradecer a Fabricio Villamarco. Hemos hablado sobre lo que ha sucedido con la candidatura de Villavicencio, la posición de Creo y Compromiso Ecuador. Hoy darán una rueda de prensa a las 10:30 de la mañana, en donde, de acuerdo a los rumores, un posible candidato a reemplazar a Fernando Villavicencio es el propio Fabricio Villamar. Vamos a chequear, vamos a mirar, vamos a ver qué ocurre y cómo queda la papeleta, que los próximos días la tendremos clara cuando las impugnaciones terminen. Gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por permanentemente mandarnos sus mensajes, sus opiniones a través de las redes sociales. Y gracias a nuestros auspiciantes. Recordamos que este programa llega gracias al apoyo de Cheviplan, Glade Fragancia para Auto, Movistar, Produbanco, Chevrolet SZ y EMAPS, la empresa de agua de Quito. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.